exponer son reacciones transfuncionales, reacciones inmunitarias y alergias y leucemia. Como integrantes tenemos mi persona, Tatiana Vaquerizo, Marta Hechin-Piquit y Sara Tiñe. Reacciones transfuncionales. Primeramente, definiendo lo que es una reacción, es una acción que resiste o se opone a otra acción, actuando en sentido contrario a ella. Y transfusión es la transferencia de sangre de un componente sanguíneo de una persona a otra. Las reacciones transfuncionales como definición. Una reacción transfuncional hemolítica en sí es un problema grave que ocurre después o en el momento de la transfusión de sangre. La reacción se presenta cuando el sistema inmunitario de la persona destruye completamente los glóbulos rojos que se recibieron durante la transfusión. Las reacciones transfuncionales tenemos inmunitaria y no inmunitaria. Entre la inmunitaria tenemos las hemolíticas agudas, las posttransfuncionales hemolíticas y serologías tardías, las febriles no hemolíticas, las alergias, las anafilácticas, las enfermedades injerto contra huésped, la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, la púrpura posttransfuncional y la aloinmunización. Y dentro de las no inmunitarias tenemos la sobrecarga de líquidos, la hipotermia, efectos tóxicos de los electrolíticos, sobrecarga de hierro, reacciones de hipotensión, la inmunomodulación y las complicaciones infecciosas como el VIH y otras enfermedades que se pueden adquirir. Entre las reacciones transfuncionales tenemos las agudas y las tardías. Entre las agudas son las leves, las moderadas y severas, y las tardías tenemos las que son infecciones transmitidas. En lo que es leves, moderadas y severas, dentro de las agudas son los que en ese momento, como puede ser febril o alguna erupción cutánea, mientras que las tardías, como dice, infecciones transmitidas, como en sí que se detectan después de un tiempo, como por ejemplo puede ser el VIH. Las acciones de enfermería en reacciones transfusionales, pues inmediatamente suspender la transfusión, reemplazar el equipo de infusión y mantener una vía venosa permeable, Catrón 18, con suero salino. Puedes infundir suero salino si está hipotensa, administrar solución salina en 5 minutos y elevar las piernas del paciente. Mantener vía aérea permeable, administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla en caso que sea necesario, administrar adrenalina intramuscular, administrar corticoides y broncodilatadores si hay características de anafilaxia. También administrar diuréticos y furosemida. También enviaremos a la unidad de sangre con el equipo de infusión una muestra de orina fresca y nuevas muestras de sangre coagulada y anticoagulada de una vena opuesta al tipo de infusión, con un formulario de solicitud apropiado al banco de sangre y al laboratorio para sus respectivas investigaciones. También analizamos visualmente para signos de hemoglobinaria una muestra de orina fresca. Comenzaremos una recolección de diuresis las 24 horas y una cartilla de balance de fluidos que se registran los ingresos y egresos. El tema de reacciones inmunitarias y alergias. En sí, como definición, el sistema inmunitario es un complejo sistema de reconocimiento con funciones defensivas, de cuya integridad depende la salud del individuo, ya que en sí estas enfermedades se producen en los individuos susceptibles después de ser sensibilizados por un alergeno, como por ejemplo puede ser el polen de las flores o también como en alimentos, como se ha visto mucho en personas que consumen camarón. Pues en sí estos alimentos son los responsables inmediatos y tardíos de los síntomas que padezcan los pacientes con reacciones inmunitarias y alergias. ¿Qué es un sistema inmunitario? Es un conjunto de órganos, tejidos, células y productos derivados de
estas células que se encuentran distribuidos por todo el organismo. Los órganos que forman parte del sistema inmunitario se denominan órganos linfoides. Estos son los adenoides, comúnmente llamados vegetaciones. En sí se localizan en las mucosas del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. ¿Para qué sirve el sistema inmunitario? En sí tiene como misión fundamental el proteger la identidad del individuo, para lo cual efectúa dos procesos especiales en el reconocimiento y la defensa. En sí se encarga de reconocer permanentemente aquello que es propio y forma parte del organismo. En sí, debido a su importancia del sistema inmunitario, se encuentra muy bien conservado en la escala evolutiva. El sistema inmunitario de los seres humanos, ya que en sí es muy similar al que se encuentra en otros organismos inferiores en la escala filogenética, por así decirlo, como la de los insectos, como por ejemplo la de las moscas, o a su vez la de los mamíferos, como por ejemplo los ratones. Es por esa razón que ambos modelos de animales, la mosca y el ratón, son muy útiles para el estudio de las enfermedades del sistema inmunitario humano. ¿Puede enfermar el sistema inmunitario? Pues el sistema inmunitario está vigilante para permitir nuestra supervivencia en un medio natural hostil, lleno de virus, bacterias, hongos y parásitos, a los cuales el sistema inmunitario es capaz de reconocer y destruir. Sin embargo, en ocasiones hay alteraciones congénitas o adquiridas que pueden modificar su normal funcionamiento y producir enfermedades que pueden en sí conducir a la muerte. Como también en otras ocasiones el sistema inmunitario falla en el reconocimiento de las propias células, considerándolas extrañas y reaccionando contra ellas, dando lugar a las llamadas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso o la artritis reumatoide. Alergias. Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reaccione ante una sustancia extraña, como por ejemplo el polen, el veneno de las abejas o la caspa de las mascotas, en sí el vello de las mascotas, o un alimento que no provoca una reacción en la mayoría de las personas, ya que en sí nuestro sistema inmunitario produce sustancias conocidos como anticuerpos. Cuando identifican a un alérgeno dañino al cuerpo, en sí cuando nuestro organismo entra en contacto con un alérgeno, la reacción es que puede hacer que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias y el aparato digestivo en sí se inflamen como reacción de nuestro sistema inmunitario a una de estas alergias. Los anticuerpos son proteínas que circulan por la sangre producidas por el sistema inmunitario, en concreto por los linfocitos B. Son moléculas cuyo tamaño es de 1/1000 de milímetro. Los anticuerpos también son denominados inmunoglobulinas y se abrevian con letras. Desde el punto de vista estructuralmente tienen forma de Y. Como vemos en la imagen, es idéntica a una Y. Los síntomas en una alergia. Una alergia alimentaria en sí puede causar hormigueo en la boca, hinchazón en los labios, lengua, rostro o garganta. Nos provoca urticaria o una posible anafilaxia. Una alergia por alguna picadura de algún insecto puede causar en sí en la zona de punción una hinchazón, edema, picazón o urticaria en todo el cuerpo, tos o presión en el pecho, sibilancias o falta de oxígeno. También una anafilaxia. Y en la que tenemos que tener mucho cuidado, pues la alergia a un medicamento. Nos puede provocar urticaria, picazón en la piel, erupción cutánea, hinchazón en la cara, sibilancia y anafilaxia.
La anafilaxis, algunos de los síntomas y signos y síntomas de la anafilaxia son los siguientes, como la pérdida de conocimiento, caída de la presión arterial, grave dificultad para respirar, erupción cutánea, aturdimiento, pulso rápido y muy débil, las náuseas y vómitos. Pues las causas. En sí, una alergia comienza cuando tu sistema inmunitario confunde una sustancia normalmente inofensiva con un invasor peligroso. Como les dije, los alérgenos aéreos como el polen, la caspa de mascotas, los vellos, los ácaros, el polvo o el moho. También en ciertos alimentos, en los alimentos que más se ha visto, pues el maní, frutos secos, trigo, la soya, pescado, marisco, huevos y leche. En picaduras de insectos, los más comunes que se pueden observar, las de abeja o avispa, que la reacción de esta picadura es inmediata. En medicamentos puede ser en la penicilina o antibióticos basados en la penicilina. Y en los látex u otras sustancias en sí, cuando tocamos, nos puede causar alergia, que en sí son por contactos con la piel. Entre las complicaciones de las alergias, el tener alergia aumenta el riesgo de padecer otros problemas médicos, como los siguientes: anafilaxia. Si tienes alergias graves, pues tienes un riesgo mayor de tener esta reacción grave inducida por la alergia. También el asma. Si tienes alergia, tienes mayor probabilidad de tener asma, una reacción del sistema inmunitario que afecta a las vías respiratorias y a la respiración. La sinusitis e infección de los oídos o pulmones. El riesgo de contraer estas afecciones es mayor si tienes fiebre del hemo o asma. Entre el tratamiento de las enfermedades para la alergia podemos utilizar antihistamínicos, los descongestionantes, los corticosteroides y los estabilizadores de los mastocitos. En las prevenciones, pues en sí la prevención de las reacciones alérgicas depende del tipo de alergia que tengas. Algunas medidas generales como las siguientes: evitar los detonantes conocidos, como ya les expliqué, el polen de la comida, o también escribe un diario. Cuando intentes identificar qué causa o empeora tus síntomas alérgicos, podemos registrar, o también podemos realizar una manillita en donde podemos colocar si somos alérgicos a algún medicamento o alguna otra cosa, comida. Podemos siempre tener una manillita por si en caso de algún accidente los médicos puedan identificar rápidamente. Entramos al tema de leucemia. La leucemia es el cáncer de los tejidos que forma la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático. En sí existen muchos tipos de leucemia. Algunas formas de leucemia son más frecuentes en niños y otras tienen lugar principalmente en adultos. En sí, la leucemia por lo general involucra a los glóbulos blancos, ya que son los poderosos combatientes de las infecciones, por así decirlo, y por lo general crecen y se dividen de manera organizada a medida que el cuerpo los necesita. Pero en las personas que tienen leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales que en sí no funcionan correctamente. Los síntomas de la leucemia. Los síntomas de la leucemia en sí varían según el tipo. Los signos y síntomas frecuentes de la leucemia pueden ser los siguientes: fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes o graves, pérdida de peso sin proponértelo, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado o del vaso, tendencia al sangrado y a la formación de moretones, sangrados nasales recurrentes, pequeñas manchas rojas en la piel, como que en sí son las petequias, la sudoración excesiva sobre todo por las noches, el dolor o sensibilidad de los huesos.
Pues las causas de leucemia en sí los científicos no comprenden con exactitud, en sí cuáles son las causas de la leucemia. Al parecer se genera a partir de una combinación de factores genéticos y también ambientales. ¿Cómo se forma la leucemia? En general se cree que la leucemia aparece cuando algunas células sanguíneas adquieren mutaciones en el ADN. ¿Ya? Puede haber otros cambios en las células que todavía no se comprenden cabalmente y que podría contribuir o provocar la leucemia. Algunas anomalías hacen que las células crezcan y se dividan con mayor rapidez y que sigan viviendo cuando las células normales ya murieron. Los tipos de leucemia, pues los principales es leucemia linfocítica aguda, la leucemia mielógena aguda, la leucemia linfocítica crónica, leucemia mielógena crónica. En sí los factores de riesgo. Los factores de riesgo en sí pueden aumentar y manifestar en algunos tipos de leucemia que son como tratamientos oncológicos previos, trastornos genéticos, exposición a ciertas sustancias químicas, fumar o antecedentes familiares que se hayan tenido leucemia. Entre el diagnóstico está la exploración física, el análisis de sangre, análisis de la médula ósea. Y entre los tratamientos, en sí el tratamiento para la leucemia depende de muchos factores. El médico determina en sí las opciones de tratamiento para la leucemia dependiendo del tipo de leucemia, también en función de su edad y su salud en general, que esté tan avanzada la leucemia. Del tipo de leucemia que padezcas y si se ha extendido a otras partes del cuerpo también, inclusive el sistema nervioso central. También puedes realizar lo que son las quimioterapias, terapia biológica, en sí la terapia dirigida, la radioterapia y el trasplante de células madre. Entre los cuidados de enfermería de algún paciente con leucemia, pues con diagnóstico NANDA, tenemos sangrado, las plaquetopenia, las petequias, la gigiborragia, epitaxis, plaquetas menorreas de 10.000. Entre los resultados NOC tenemos la coagulación sanguínea. Entre los indicadores, concentración de plaquetas, sangrado, petequias, encías sangrantes. Pues en la escala de medición vamos a ver si es gravemente, sustancialmente, moderadamente, levemente o simplemente no comprometido, en donde vamos a valorar si es grave, sustancial, moderado, leve o en caso no tiene ninguno, y el cual va a recibir su puntuación. Entre las intervenciones NIC en el control de las hemorragias, vamos a identificar la causa de hemorragia, observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre, hacer presión manual sobre el punto hemorrágico, tomar el nivel de hemoglobina, hematocrito, plaquetas antes y después de la pérdida de sangre. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.